El puente de la promesa, historia original de fe, milagros, emoción y suspenso. El mar amanecía gris y pesado, como si arrastrara siglos de secretos bajo sus olas. El pueblo de San Gabriel, encaramado en una ladera de piedra, despertaba con el sonido del viento golpeando las tejas y el crujido rítmico del viejo puente colgante que unía la costa con la lengua de tierra donde estaban las redes y los botes. Nadie se atrevía a cruzarlo de noche, y pocos lo hacían de día sin persignarse. No porque la madera estuviera podrida a pesar de su edad aún resistía, sino por las historias que lo envolvían como bruma, gente que escuchaba voces, pasos que no eran pasos sino ecos, luces que se apagaban cuando alguien llegaba al centro y la sensación de que alguien te observaba desde el otro lado. Sofía Andrade regresó al pueblo con el primer ómnibus de la mañana, con un bolso gastado, el pelo recogido y un cuaderno de tapas negras que no soltó en todo el viaje. Era periodista, pero más que eso era hija. Había pasado la última semana cerrando el departamento de su padre en la ciudad, un hombre que amó el mar aunque lo alejara de él por años, para darle estudio, murió con la mirada clavada en una foto antigua. Un hombre joven sobre el puente, de pie, con el brazo extendido hacia el horizonte. En el dorso, la caligrafía decía: la promesa sigue en pie, J. A Sofía la palabra promesa le dolía como una espina. Su padre le hablaba, cuando ella era niña, de un tiempo en que Jesús había visitado San Gabriel a través de un hombre sencillo, Jacinto Morales, pescador y cantor. Decía que una noche de tormenta, mientras el pueblo temblaba por el rugido del mar, Jacinto se subió al puente con la guitarra y cantó un himno. El viento amainó, la lluvia se abrió como cortina, y una luz, que ninguno supo explicar, cruzó de la costa a los botes y de los botes a las casas. Desde entonces los viejos repetían: un día la luz volverá a cruzar ese puente y San Gabriel conocerá la paz. La gente se reía, pero muchos repetían la frase en voz baja cuando el mar rugía demasiado. Sofía no había venido por nostalgia, había venido por preguntas. Su padre, poco antes de morir, le tomó la mano y le susurró: hija, la promesa está cerca. Y luego miró la foto, la apretó contra el pecho y se fue como quien se duerme después de una canción. La recibió el olor a sal, a leña húmeda y a pan recién horneado. El pueblo no había cambiado tanto. Las paredes encaladas, la plaza con su farol alto, los gatos indiferentes y al fondo el puente estirado como un arco quieto sobre el agua. Sofía pasó por la panadería de doña Brígida y compró 2 medialunas. Le temblaban los dedos. ¿Volviste por tu papá?, preguntó la panadera, con esa delicadeza brusca que solo tienen los que dicen la verdad. Sí, respondió Sofía. ¿Y por el puente? Doña Brígida le sostuvo la mirada. Hizo una cruz sobre la masa, como solía hacer cuando las tormentas eran tercas. Entonces habló con don Eusebio. Está viejo, pero todavía recuerda cosas que el mar no se llevó. Eusebio Morales, pariente lejano de Jacinto, el del relato, vivía en una casa de madera sobre pilotes, mirando de frente al puente. Tenía manos de cuerda y ojos de agua. Sofía le mostró la foto y la frase: la promesa sigue en pie, leyó el viejo, y se le humedecieron los párpados. Tu padre era de los que creían. Se iba conmigo a pescar y me hacía repetir la historia una y otra vez, como si al decirla la luz se adelantara. ¿Cuál promesa, don Eusebio? Necesito entenderla antes de decidir si escribo sobre esto. Eusebio miró el puente. El viento movía las sogas como si respiraran. Jacinto lloraba fácil, ¿sabes?, dijo, pero no de tristeza, de presencia. Decía que cuando cantaba Jesús, el aire se volvía liviano. Una noche, la tormenta se llevó 2 botes y los hombres pedían auxilio. La gente no podía salir a rescatarlos, el puente se sacudía como loco. Entonces Jacinto se subió y empezó a cantar: Cristo, ancla firme en la tempestad. Todos lo escuchamos. Yo era niño, vi una luz que cruzó de aquí allá. Cuando la luz llegó a los botes, se hizo silencio. Las olas, que parecían dientes, se aplacaron. Los hombres regresaron. Desde entonces, Jacinto decía que el Señor le prometió que cuando el pueblo volviera a cantar de corazón, la luz cruzaría una vez más, y con ella vendrían sanidades, reconciliaciones, puertas abiertas. Sofía apretó el cuaderno contra el pecho. No sabía si creer, pero la historia se le clavaba en el alma como un anzuelo dulce. ¿Y por qué dicen que el puente espanta? Porque la promesa no es la única voz que cruza, murmuró Eusebio.
la oscuridad también se empeña. Cuando alguien desespera, el puente le susurra. La tormenta aprovecha. Se han ido vidas, nena. Y cada vez que la fe se apaga, el puente cruje distinto, como si pesara más. Esa tarde, Sofía caminó hasta el inicio del puente. Lo recorrió con la mirada. Las tablas, aunque antiguas, estaban fuertes. Los tensores llevaban marcas de reparación. Nada que un ingeniero no pudiera explicar. A la izquierda, las gaviotas hacían trazos blancos sobre el cielo. A la derecha, el agua oscura guardaba su paciencia. Colocó un pie sobre la primera tabla. El puente se quejó, leve, como un perro viejo. Noé susurró y retrocedió. Volvió al hostal de la tía Celia, hermana de su padre. En la sala había fotos familiares, una con Sofía sosteniendo una caña de pescar, otra con su padre y una guitarra. En la mesa, la tía había dejado una sopa humeante. ¿Vas a quedarte mucho?, preguntó, sin disimular la esperanza. Lo que haga falta, dijo Sofía. Necesito terminar algo que papá empezó. Él nunca dejó de creer. Aunque la tía se mordió el labio, aunque a veces se enojaba con Dios por haberse ido de aquí, decía que el mar lo llamaba de noche y que en sus sueños Jacinto le recordaba la promesa. Tía, Sofía respiró hondo. Si hubiera una manera no sé, de provocar que la luz regrese, ¿qué harías? Cantaría, respondió Celia, sin dudar, como lo hacía tu padre cuando te dormía. Sofía estuvo despierta hasta tarde. Leyó viejas notas de su papá, bocetos de canciones, recortes de periódicos sobre el misterio del puente. En algunos periodistas cínicos hacían burla, en otros vecinos contaban haber visto una claridad en noches de oración. La periodista profesional en ella decía, recopilá, contrastá, verificá. La hija en ella, en cambio, solo quería una cosa, ver la luz. A la mañana siguiente fue al hospital local. Lo dirigía la doctora Ivana Curvelo, pragmática, de mirada firme. La gente la respetaba porque no prometía milagros, pero se desvivía por sus pacientes. Sofía le pidió permiso para entrevistarla, como parte de un artículo sobre las leyendas del pueblo. Leyendas no curan, dijo Ivana, ajustándose el ambo. Pero he visto algo que no supe explicar. Gente que entra con crisis de pánico y sale en paz después de orar. O ancianos con dolores que se alivian cuando alguien les canta himnos. Yo atiendo, claro, pero aprendí a no burlarme. ¿Cree que algo espiritual puede obrar aquí? Creo que el dolor busca sentido, y a veces encontrarlo lo alivia. Si a eso le llaman milagro, no voy a pelearme con la palabra. Cuando Sofía salía del hospital, una mujer mayor discutía con un hombre en la puerta. Al verla, la mujer la reconoció. «¡Sos la hija de Helio!», exclamó. Él me enseñó a rezar de nuevo. «Mira», tomó a Sofía de la mano con urgencia. «Este es mi hijo, Bruno. Hace meses que no sale de casa. Dice que escucha voces cuando mira el puente. ¿Puedes hablar con él?». Bruno tenía 20 años, ojeras profundas y un temblor suave en las manos. Contó que cuando llegaba al centro del puente, sentía que alguien lo llamaba desde abajo. No es una voz, es como un pensamiento que viene con olor a humedad, dijo. Me dice, salta, y todo el ruido se termina. Volví a casa una y otra vez, pero hay noches en que me parece más fácil. Sofía lo escuchó en silencio. Recordó a su padre cantándole cuando ella se despertaba con pesadillas. Tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Bruno dijo, ¿te molestaría si esta noche voy al puente y canto algo para vos? Él la miró con mezcla de extrañeza y alivio. Si usted canta, yo escucho desde casa. La noticia corrió, no porque Sofía lo anunciara, sino porque San Gabriel era un pueblo que compartía tanto el pescado como los rumores. Al caer la tarde, un puñado de personas se acercó al inicio del puente. Doña Brígida con un termo, Eusebio con su gorra, la tía Celia con una manta, algunos jóvenes que nunca creyeron en nada menos en la pelota. El viento soplaba con fuerza, pero el cielo estaba limpio, como expectante. Sofía se puso de pie. Tenía miedo, más del ridículo que del viento. Sacó del bolso la foto de su padre y de Jacinto. La apretó, luego respiró y dio un paso, y otro, hasta quedar a mitad del puente.
Sintió el balanceo como un latido ajeno. Cerró los ojos. No soy cantante, dijo, más para sí que para los demás, pero sí soy hija. Y empezó. Su voz era tenue al principio, como la llama que recién agarra, pero ganó firmeza con cada verso. Cantó lo que recordaba de su padre, un himno antiguo, sencillo, claro como agua. En ti, Jesús, mi ancla está. Cuando la mar enfurecida va, en ti, Jesús, yo descansaré, tu paz me cubre, no temeré. El puente pareció acomodarse, el viento cambió de dirección. Sofía abrió los ojos y miró al cielo. No había luces mágicas, no había coros de ángeles. Había, eso sí, una quietud extraña, profunda, como si las olas contuvieran el aliento. Llegó al último verso y una lágrima se mezcló con la sal en sus labios. Nadie aplaudió, nadie supo qué hacer, hasta que una voz desde las casas rompió el silencio. Gracias, gritó Bruno, llorando. Por un momento se cayó. Se cayó. La frase le quedó vibrando a Sofía en el pecho. Esa noche, al regresar al hostal, la tía Celia la abrazó sin palabras. En el comedor alguien había dejado un papel doblado sobre la mesa. Sofía lo abrió. Era una copia de una página de diario de 1961. El título decía: Cesa la tormenta mientras un pescador canta. La foto borrosa mostraba a un hombre sobre el puente, guitarra al hombro. Al pie, con vírome, un trazo que ella reconocería en cualquier parte, la letra de su padre. La promesa es para los que cantan con el corazón. Los días siguientes trajeron señales pequeñas pero insistentes. Doña Brígida amaneció sin el dolor de rodilla que la atormentaba. Un matrimonio que no se hablaba desde hacía meses se pidió perdón en la plaza. Un hombre dejó una botella de caña junto al puente, como si la arrojara al mar, aunque la apoyó con cuidado en el borde. Y Bruno salió de casa, pálido pero decidido, y caminó con Sofía hasta la mitad del puente. En un momento se detuvo, miró abajo y tembló. Sofía le tomó la mano y juntos recitaron el Salmo 23. El viento, en vez de empujarlos, los sostuvo. Entonces el cielo cambió. No hubo aviso. Una mañana de domingo, mientras el pueblo estaba de feria y los turistas merodeaban puestos de artesanías, una nube negra avanzó desde el oeste con la rapidez de un animal asustado. El mar pasó del verde al plomo en un pestañeo. Los pájaros desaparecieron. El puente se tensó como arco y gimió. El primer trueno cayó lejos, el segundo encima. La gente corrió a cubrirse. Sofía, sin saber por qué, sin pensarlo, caminó hacia el puente. Sofía, gritó la tía, volvé. Pero sus pies ya habían decidido. A cada paso su corazón marcaba un ritmo que no conocía. En ti, Jesús, mi ancla está. Repitió por dentro, como quien mastica un secreto. Llegó al centro, el lugar donde se decían las cosas. El viento la empujó hacia atrás con fuerza, pero se sostuvo. Levantó la vista. El horizonte era una línea borrosa entre agua y cielo. Recordó la foto, la letra de su padre, la voz de Eusebio. Recordó la frase: cuando el pueblo vuelva a cantar de corazón. Abrió la boca, pero no pudo. El miedo le cerró la garganta. ¿Y si es todo mentira? ¿Y si me traga el mar? Entonces lo escuchó. No está sola. La voz no venía de afuera. No era un grito de la costa ni un susurro del viento. Era una voz que ya había escuchado de niña, cuando el cuarto se hacía grande y la noche más grande aún. Una voz que decía su nombre como nadie lo decía: Sofía. No estoy sola, repitió. Cantó. No un himno entero, no una canción perfecta. Cantó un sí, extendido, tierno, roto y completo a la vez. Un sí, que era más que música, era rendición. Y en el primer sí, en el segundo, la lluvia estalló, pero solo en la costa. Sobre el puente caían gotas gruesas, en círculos, como una danza. Un relámpago partió el cielo y pintó el mar de blanco por un segundo. Y entonces Sofía nunca sabría si tardó un latido o mil, vio la luz. No era una luz como las de los faros ni como los autos en la ruta. Era una claridad que no enceguecía, un resplandor que no venía de un punto, sino de una presencia. La vio aparecer del lado del pueblo, como si saliera de las manos levantadas de algunos que oraban. Se movía con la suavidad del aceite sobre agua. Cruzó por encima de las tablas, rozó las barandas
y cada cosa que tocaba parecía ponerse viva. Los clavos dejaban de chirriar, las sogas dejaban de batallar. Los pasos se sentían ligeros. La luz no se apuró. Llegó al centro. Sofía sintió que el aire cambiaba de sabor. Paz. La palabra no alcanzaba, pero era la más cercana. La luz siguió. Avanzó hacia el lado de los botes donde los pescadores corrían para amarrar. Al tocar el primer casco, una ola que se venía furiosa se deshizo como espuma cansada. La tormenta, como un perro confundido, reculó. El mar bajó su voz a un murmullo grave. En la costa, la tía Celia cayó de rodillas. Eusebio se quitó la gorra y lloró abiertamente. Bruno, con los ojos abiertos como platos, apretó el Salmo 23 como quien se aferra a una rama. La claridad duró lo suficiente para que nadie dudara, no tanto como para que alguien se acostumbrara. Cuando se apagó, no quedó oscuridad. Quedó otra clase de luz, la del día que vuelve a ocupar su lugar. No todos creyeron lo mismo que vieron. Un turista dijo que quizá había sido un fenómeno eléctrico, otro que un reflejo en la humedad. La doctora Ivana, científica ante todo, admitió no tener lenguaje para eso. Pero esa tarde el hospital se llenó de historias. Un niño con fiebre que bajó de golpe, una anciana que recuperó movilidad en la mano, un hombre que llegó con el pecho apretado y, al escuchar un canto desde la sala, respiró normal por primera vez en meses. El intendente, que había pasado años desconfiando de la mística, se presentó en la plaza con un megáfono. Vecinos de San Gabriel, dijo, esforzándose por no temblar, haré algo que no hice en 40 años. Dar gracias. No sé cómo explicarlo, pero hoy el mar nos devolvió el respeto. Cuidemos el puente. Cuidemos, se le quebró la voz. Cuidemos la fe. Por la noche, el pueblo se reunió frente al puente con velas. No había un plan, pero todos traían algo. Un termo, una guitarra, una palabra. Sofía se sentó junto a Eusebio. Él le tomó la mano. Lo de hoy, nena, susurró, es la promesa. No fue la última vez. Vendrán más. ¿Y qué hacemos ahora? Cantar, dijo, pero no solo con la boca, con las cuentas claras, con los perdones dados, con las manos que vuelven a trabajar, con los enfermos que no quedan solos. En los días que siguieron, San Gabriel pareció recuperar un ritmo antiguo. Los pescadores encontraban bancos de peces donde no habían visto nada en meses. La escuela se llenó de risas, porque una maestra comenzó cada mañana con un canto y un minuto de silencio. Bruno se ofreció como guía para turistas y, con humildad, contaba su historia. El puente dejó de ser un monstruo y volvió a ser camino. Sofía, que había venido a escribir un artículo, se encontró escribiendo su propio corazón. Tomó la foto de su padre y la pegó al cuaderno con cinta. En la página de enfrente escribió San Gabriel, el día en que la luz volvió a cruzar, pero no mandó la crónica. Aún faltaba algo. Lo supo cuando vio a una mujer parada al borde del puente, mirando el agua con una tristeza redonda. ¿Estás bien?, preguntó acercándose despacio. Mi hijo, murmuró la mujer. Hace un año. No fue el puente, fue la noche. No pude con el ruido en mi cabeza. Él no pudo seguir. Sofía la sostuvo por los hombros. Sintió el peso de ese dolor, tan parecido al de tantos. Quédate conmigo, dijo, no te dejo sola. La llevó a la casa de la tía, le hicieron té, llamaron a Ivana, convocaron a 2 mujeres de la iglesia, cantaron bajito. La mujer, Martina, apenas movía los labios, pero el primer sí tardó menos que el de Sofía aquella noche. Y con ese sí comenzó un hilo de recuperación que llevó semanas, con recaídas, con abrazos, con palabra. No se cuentan esos milagros en titulares, pero salvan vidas igual. Un atardecer, Sofía decidió cruzar el puente entera, de punta a punta, con la luz clara, sin tormenta. Lo hizo despacio, parándose cada tanto para escuchar la madera, el mar, su propia respiración. Al llegar al otro lado, se sentó en el borde, sacó del bolso una libreta más pequeña, escribió una carta para su padre. Papá, hoy crucé. No por valentía, sino por compañía. Jesús se le escapó la emoción y respiró hondo. Jesús estuvo. No lo vi como luz, pero me miró como siempre. Don Eusebio dice que la promesa no es espectáculo, es fidelidad. Y me gusta, porque así eras vos. No hacías cosas grandes en voz alta, pero estabas. Hoy entendí que el puente no es para escapar,
sino para ir y volver con algo que compartir. Te extraño, pero ahora sé dónde dejar mi ancla. Tu hija. Guardó la carta entre las tablas, no para que nadie la encontrara, sino para que el puente la leyera. Esa noche el cielo se despejó y el mar quedó como vidrio. Las estrellas cayeron más cerca y la Vía Láctea cruzó el pueblo como otro puente, uno de luz. La gente se sentó frente al agua. Nadie quería hablar demasiado. El silencio no pesaba. Era un silencio habitado. De pronto se escuchó un rasgueo de guitarra. Eusebio, que nunca había querido cantar en público, se puso de pie, carraspeó y entonó el himno de Jacinto. La voz le salió gastada, pero encendida. A los pocos compases, otra guitarra se sumó. Era una que Sofía no recordaba haber visto desde la infancia, la de su padre. La tía la había guardado en un ropero, como se guardan las cosas que duelen. La sacó esa noche. Se la tendió a Sofía sin palabras. Ella la tomó, afinó a tientas y encontró un acorde que le supo a casa. En ti, Jesús, mi ancla está, cantó Eusebio. Cuando la mar enfurecida va, respondió Sofía. Las voces del pueblo se fueron apilando, una sobre otra, como piedras en un muro que no deja pasar el frío. La doctora Ivana, que nunca cantaba, se dejó llevar en voz baja. Bruno, con la vista mojada, agarró una pandereta vieja. Doña Brígida marcó el pulso golpeando la mesa del termo. La mujer Martina, por primera vez en meses, sonrió. No hubo luz visible esa noche, salvo la de las estrellas. Y sin embargo, todos supieron que la promesa no se mudó, se quedó. Pasaron semanas. Sofía acompañó a la tía a limpiar la tumba de su padre en el pequeño cementerio en la loma. Dejaron flores del color del amanecer. Eusebio le regaló una libreta cubierta en lona con iniciales. J.M. Jacinto Morales. Adentro, canciones que nadie había visto, escritas a mano, con acordes dibujados torcidos. Había una, al final, con letras más grandes, como si hubieran sido urgentes. Si la noche te llama por tu nombre, no te apartes del camino. Si el puente te pregunta, responde con tu canto. No son las tablas, no son las sogas. Soy yo el que te espera del otro lado. Debajo, una firma. Jesús. Sofía se rió entre lágrimas. Se creyó amada. Se creyó acompañada en cada borde. Entonces llegó un hombre de la ciudad con traje caro y casco en la mano. Se presentó como ingeniero vial. Explicó que el puente era inseguro, que el gobierno había aprobado un proyecto para derribarlo y construir uno moderno de hormigón con barandas de acero. Mostró planos, habló de seguridad y progreso. Entiendo que aquí hay creencias, dijo medido, pero las creencias no evitan accidentes. El pueblo se dividió. Unos querían el nuevo puente, otros defendían el antiguo como si fuera un abuelo. Sofía comprendió que no era solo una obra, era una decisión de memoria. Esa noche oró como no lo hacía desde niña. Preguntó, lloró y escuchó. No le llegó una instrucción, pero sí una certeza. El puente podía cambiar de madera a hormigón, pero la promesa no dependía del material. La promesa vivía en el pueblo que canta. Pidió la palabra en la asamblea del día siguiente. La plaza estaba llena. Quiero contarles algo, dijo. Yo vine a escribir una crónica, pero la crónica me escribió a mí. La luz que cruzó días atrás no era un truco, no porque lo diga yo, sino porque cambió vidas. Si el puente de madera debe ser reemplazado para que nadie muera, aceptémoslo. Pero les pido esto, que el nuevo se llame el puente de la promesa, que inaugurarlo sea más que cortar una cinta, que sea cantar juntos, reconciliarnos, abrazar a los que llegan y a los que se van. Porque si la promesa se queda en una madera vieja, se pudre. Si la guardamos en el corazón, florece. Hubo murmullos, hubo discusiones, hubo, al final, un aplauso que fue creciendo como marea. El ingeniero bajó el casco, conmovido. Si me permiten, dijo, puedo proponer que el diseño incluya un espacio para... Dudó, buscando palabras para sentarse a cantar. El viejo puente se mantuvo un año más, mientras se levantaba el nuevo a pocos metros. Durante ese tiempo, nadie más saltó. Martina consiguió trabajo en la escuela como bibliotecaria. Bruno comenzó a estudiar carpintería. La doctora Ivana organizó jornadas de salud mental gratuitas. La tía Celia abrió una pequeña casa de té frente al mar, donde cada tarde se cantaba un himno. Eusebio enseñó a los jóvenes a tejer redes y a afinar guitarras.
Sofía escribió su crónica al fin, pero no para un gran diario. La imprimió en hojas simples y la pegó en el mural de la plaza. Los turistas la leían, lloraban sin entender por qué y compraban medialunas para tener una excusa más para quedarse. El día de la inauguración del Puente Nuevo, el pueblo entero se vistió como para boda. El intendente habló, el ingeniero habló, Eusebio con saco prestado leyó un poema. Sofía, con la guitarra de su padre, guardó silencio hasta que el viento le dijo «ahora». Entonces cantó. Fue una sola estrofa, una sola línea, un sí que todos conocían. Y mientras las voces se alzaban, una claridad no tan intensa como la primera, pero igual de verdadera, cruzó despacio, sin apuro, de la costa a la isla de los botes y de los botes a las casas. Los niños la señalaron con risas. Los ancianos la miraron con ojos de regreso. Nadie la filmó. Nadie intentó atraparla. La dejaron ser. Esa noche, Sofía fue al cementerio. Se sentó junto a la tumba de su padre, apoyó la guitarra en la piedra y le contó todo, desde la voz hasta el Puente Nuevo. Habló hasta que el frío le tocó los tobillos. Al levantarse, escuchó el mar como una bendición. «Gracias», dijo, mirando al cielo. «Gracias por la promesa y por enseñarme a cantarla». Volvió al pueblo por el camino de la loma. Desde arriba, el puente era una línea de plata. En la mano llevaba la libreta de Jacinto, que ahora le pertenecía. En el corazón, un ancla suave. No la ataba, la mantenía. En los años que siguieron, San Gabriel ya no fue un lugar al que la gente iba a morirse de tristeza, sino a recobrar la esperanza. Llegaban desconocidos en busca de calma, se iban con canciones sencillas. Los milagros no llenaban titulares, pero llenaban mesas. Una madrugada, una mujer dio a luz en el Puente Nuevo mientras su esposo, torpe y feliz, lloraba y reía a la vez. Un atardecer, dos hermanos que no se hablaban desde la herencia de un terreno se dieron la mano justo en el centro. Una noche, un joven dejó una navaja sobre el barandal y en su lugar tomó una Biblia que alguien había olvidado. La promesa seguía cruzando a su ritmo, sin marketing, con una fidelidad que gusta de lo pequeño. Sofía aprendió a reconocer las señales. La manera en que la madera o el hormigón se queda callado cuando pasa la paz, el olor a pan que se mezcla con el salitre cuando alguien decide perdonar, el destello en los ojos de los que vuelven a creer. Siguió escribiendo así, pero ya no para vender historias, para contarlas a los suyos, para que los niños supieran que no todo lo verdadero se puede medir. El puente de la promesa dejó de ser un título en su cuaderno y se volvió una manera de vivir. Cruzar del miedo a la confianza, del ruido al canto, de la orfandad al abrazo, porque al final entendió que la promesa no era otra cosa que Jesús diciendo siempre, con la paciencia del mar y la ternura del pan caliente, yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Y cada vez que la noche intentaba llamarla por su nombre, para arrastrarla a lo hondo, Sofía respondía con el canto que llevó a San Gabriel de vuelta a la vida. En ti, Jesús, mi ancla está. El resto lo cantaba el pueblo. Si te gusta el video, por favor suscríbete y regalarme un me gusta. Te leo en los comentarios. Que Dios te bendiga.